este seminario organizado por Bogotá Cómo Vamos, las universidades de los Andes, Juan N. Corpas, la Universidad Nacional, el Bosque, como una iniciativa de análisis de información. Vamos a la instalación a cargo del coordinador de Bogotá Cómo Vamos, Omar Orostegui, y iniciamos nuestra agenda. Entonces, doctor Omar, por favor. Muchas gracias, doctor Luis Jorge. Un saludo especial a los panelistas que nos acompañan hoy, a las universidades, la Universidad de los Andes y la Universidad Corpas, adicionalmente a los directivos de la Administración Distrital y en particular a todas las personas que se han conectado a este conversatorio que queremos tener el día de hoy. Desde Bogotá Cómo Vamos y la alianza que hemos tenido con varias universidades, nos interesa mucho que los bogotanos entiendan y comprendan este problema que está sufriendo la ciudad desde una perspectiva técnica. En particular, este va a ser uno de varios ejercicios que queremos tener durante los próximos días para que los bogotanos se puedan conectar y entender de mejor manera y cómo no hacerlo, de la mano de expertos y epidemiólogos y doctores como ustedes, para entender este fenómeno, sus alcances y sus repercusiones en la calidad de vida de los bogotanos. Esperamos pues que este conversatorio que vamos a tener hoy sea un conversatorio que permita también el intercambio de ideas y de conocimiento por parte no solo de expertos, sino también con los ciudadanos. Antemano esperamos que sea un buen conversatorio. Muchas gracias. Doctor Omar, muchas gracias. Continuamos con el profesor John Mario González. Nos hablará un poquito de él. John Mario es profesor titular de nuestra Facultad de Medicina. Él ha estado trabajando y al frente de todo lo que los exámenes de biología molecular que se va a hacer de la Universidad de los Andes, profesor de ciencias básicas, miembro de la Academia Nacional de Medicina. Como que John Mario haga una presentación de un poquito de su formación para conocerlo. Y bienvenido, profesor John Mario, gracias por participar. Muchas gracias, Luis Jorge. ¿Cómo me están oyendo? Bien. Bueno. Muy bien. Yo creo que antes de empezar, yo quiero hacer un público reconocimiento al doctor Luis Jorge Hernández, que ha estado al frente en su actividad profesional como asesor a la Secretaría de Salud, a la Alcaldía de Bogotá, en esta parte de la academia, y de verdad que esto es un momento de país, de comunidad, de academia, sin feudos, y creo que un ejemplo de lo que ha podido pasar es la actividad que está ejerciendo Luis Jorge, así que muchas gracias por todo tu trabajo realizado. También un reconocimiento a la Secretaría Distrital de Salud y a la Alcaldía de Bogotá por el esfuerzo. Comentarles que recién nombrada la asesora, la doctora Gabriela Delgado, estamos trabajando con 5 universidades más, que son la Javeriana, el Rosario, el Bosque, la Nacional y los Andes, en ayudar a hacer pruebas diagnósticas para COVID-19, ayudando un poquito en esta contingencia. Ha sido como nunca se había visto antes una interacción entre lo público, lo privado y el gobierno, que es un ejemplo de que es algo del aprendizaje que hemos logrado tener durante este periodo de contingencia. Así que muchas gracias por la invitación. Creo que me pones en una situación bastante complicada. Yo soy médico, tengo un doctorado en ciencias básicas y en inmunología. He desarrollado toda mi vida mi trabajo estudiando enfermedades infecciosas parasitarias, malaria y chagas, pero por coincidencia en los años que estuve trabajando en los Estados Unidos, coincidencialmente trabajé con un coronavirus en modelos, estamos hablando del 2000, 2003, un coronavirus que nunca esperábamos que tuviéramos una pandemia y ya en esa época tendríamos el SARS. Entonces, fue una experiencia muy interesante y espero un poquito aportar el día de hoy con parte recogiendo el conocimiento de las cosas que se han hecho. Acuérdense que llevamos diciembre, enero, febrero, marzo, entramos en abril. Esto ha sido muy rápido, esto cogió desprevenido a todo el mundo, pero hoy en día los avances de la salud pública, la ciencia, la biología molecular, la inmunología, pues vamos más rápido como podríamos esperar. Yo no me imagino si nosotros estuviéramos en 1918, en lugar de estar teniendo la pandemia de COVID-19 como lo fue la influencia española, que hubiera pasado.
a los 58 de los 50 millones de muertos. O sea, es muy importante tener en perspectiva que yo creo que las medidas que se han tomado han disminuido la mortalidad drásticamente. Ustedes ven ahí la agenda, empiezo yo, luego hay conferencista de la Corpas, luego la Secretaría Digital de Salud, finalmente el profesor Luis Jorge Hernández. A mí se me encargó algo un poco complicado, yo les voy a hablar de COVID-19, la nueva información. Mucho se ha dicho, voy a tener un enfoque muy sobre diagnóstico de inmunología. Entonces, lo que se ya sabe, lo que todos sabemos, lo que está siendo informado, lo que se conoce en el día a día, es un nuevo coronavirus que salió de la China, de una provincia que se llama Wuhan, que su secuencia genómica es muy similar al coronavirus de los murciélagos, a secuencias de coronavirus encontrados naturalmente en los murciélagos, que se han descrito por el momento dos receptores. El AC2, que es el mismo receptor del angiotensina, y uno que se llama basicina. Basicina es un receptor, es una metaloproteinasa y está asociado también a la entrada de un parásito causante de la malaria, que es Plasmodium falciparum. La prueba diagnóstica ha sido el PCR en tiempo real. Un PCR donde se extrae el ARN, se sabe que la mejor muestra es el hisopado nosofaríngeo, y se estableció un protocolo en febrero en el Hospital Charité de Berlín, y es el que casi todo el mundo está siguiendo, aunque en este momento hay 7 protocolos para RT-PCR para el diagnóstico de COVID-19 aceptados por la Organización Mundial de la Salud. O sea, 7 sitios de referencia a nivel del Charité. No hay tratamiento viral específico, no lo hay, definitivamente. Hay muchos estudios en este momento, grandes pruebas clínicas en Europa, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, utilizando todo, las moléculas antivirales biológicas como el interferón, moléculas, drogas antivirales usadas en otras enfermedades virales como para el VIH. Las drogas antimaláricas están en este momento también estudiándose profundamente, lo mismo que medicamentos biológicos como anticuerpos monoclonales que puedan interferir con el desenlace fatal o severo en caso del síndrome de distrés respiratorio agudo. Y no hay vacuna disponible. En este momento ya se sabe que hay 3 grandes estudios en fase 1 de la vacuna contra el COVID-19. Esto es un artículo de las personas de Wuhan. Ustedes ven a la izquierda, es del Centro de Virología de Wuhan, donde ven, estos han sido los 7 coronavirus. Tienen acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este artículo salió publicado, no es este que acá, sino que acá en marzo del 2019, un año antes de que se publicara la descripción del coronavirus. Lo que se está demostrando acá son varios coronavirus que tiene hospederos naturales. Ustedes ven murciélagos, roedores, y de pronto tienen algunos hospederos intermediarios. Ustedes ven acá hay camélidos, hay bovinos, en este caso es la gileta, el civet cat, aquí otra vez camélidos y el cerdo. Aquí no se sabía lo que iba a pasar, no se sabía que iba a aparecer nuevamente otro parecido al SARS. Ustedes ven acá que fue el que ocurrió, que pasó de murciélago a la gileta, luego pasó a los humanos, una epidemia, la mortalidad no fue tan alta. Y por otro lado tenemos el MERS, el virus que salió probablemente de camellos en Arabia Saudita, y que luego produjo una alta mortalidad. ¿Cuál fue? Sin esperar qué pasó, apareció un nuevo coronavirus. El primer caso reportado el 16 de noviembre, ya establecido el 16 de noviembre de 2019. Esto no es complicado. Ustedes ven aquí la secuencia. Aquí hay de 0 a 30.000 nucleótidos. Cada color representa un virus. El virus que a nosotros nos interesa es obtener un paciente que está en color rojo. Ustedes ven acá, se llama SARS-CoV-2, obtenido de un paciente, comparando con las secuencias de otros coronavirus. Si ustedes ven, algunos se alejan. Este es un coronavirus de referencia en azul de una murciélago, pero un coronavirus proveniente del murciélago de herradura, ustedes ven el color café y el color verde, y una secuencia nucleotídica completamente similar. Esto es genómica, todavía falta la proteómica, todos los aspectos funcionales. Simplemente es para decir definitivamente ese coronavirus que nos llamamos SARS-2, el COVID-19,
fue proveniente de naturaleza. La teoría de conspiración obviamente es una teoría atractiva, hay gente que la va a trabajar y que digamos los hechos suman 1 más 1 da 2, pero definitivamente es un virus obtenido de la naturaleza. ¿Qué se sabe? La patogénesis respiratoria. Nosotros sabemos que hay pacientes asintomáticos. En un estudio realizado en Italia se cree que entre el 50% de las personas infectadas son asintomáticos. Los pacientes sintomáticos, de acuerdo al estudio en China, el 81% tienen formas leves. Sin embargo, esta cifra disminuyó un poco en los estudios de Italia. Las personas que se complican en Italia, las personas que tienen enfermedad severa en Italia son cerca del 40% del estudio de Lombardía, en el norte de Italia, y las que van a unidad de cuidado intensivo, pues cerca del 18% complicadas, y van a unidad de cuidado intensivo 18%, mientras que en China, en Wuhan inicialmente fue 5% complicadas y un 1% requirió ventilación mecánica. ¿Qué se sabe? Este es un alvéolo pulmonar, este es el estadio temprano. Ustedes ven que hay una enfermedad no severa con todo el sistema inmune, las células bronquiales, los macrófagos alveolares respondiendo efectivamente, pero parece que en algunas personas, por razones que todavía no entendemos, que pueden ser probablemente de tipo genético, las personas hacen una mayor respuesta inmune, donde participan los neutrófilos, donde participan los macrófagos, donde hay una gran producción de citoquinas que pueden producir tanto, como se ha demostrado, de los linfocitos T como los macrófagos, y hay una remodelación del tejido, con cambios de tejido. O sea, puede haber daño, y ese daño puede llevar a remodelación tisular, que es una de las consecuencias de la enfermedad severa y la infección severa. Tanto así, en estudios, debido ya a pruebas que se hicieron en China, en Italia, usando anticuerpos monoclonales contra algunas de estas citoquinas, se vio la recuperación y la mejoría de los pacientes. En este momento ya se están completando estudios con más cantidad de individuos para poder verificar. Ustedes ven acá aquellos fundamentales, que son la interleucina 6, el factor estimulante pulmonar y monocítico, son dos de las citoquinas que están atacando utilizando anticuerpos monoclonales para evitar ese proceso a nivel pulmonar. Y una cosa que es muy interesante de todos estos estudios, este es un estudio que salió ayer, también de pacientes chinos, es que la linfopenia es un marcador. Casi todos los pacientes en todas las cohortes estudiadas son linfopénicos. Sin embargo, parece que los pacientes con linfopenia más severa son los pacientes más graves o es un pronóstico de mortalidad. Como ven en esta figura, los pacientes con infección por COVID-19 moderada, en la figura naranja moderada o curados, tienden a tener un porcentaje de linfocitos normales en sangre periférica, número 40. Los pacientes con severa curados que están en la línea roja tienen, la línea negra, por favor, tienen una linfopenia no tan marcada. Sin embargo, los pacientes que tienen una linfopenia severa son los que van a morir. Entonces, en esas escalas que se están haciendo, tanto clínicas como de laboratorio, la linfopenia viene a ser un parámetro muy importante en estos pacientes. Y una cosa bien interesante, este es un estudio de Lombardía, esto es carga viral, o sea, además de decir si un individuo es positivo o negativo con el virus, se hace a lo que llama carga viral, que se puede determinar usando el RT-PCR. Ustedes ven acá en el eje el número de copias del RNA, la ARN de COVID-19, comparado en varios individuos. Aquí tenemos individuos sintomáticos asintomáticos. ¿Por qué es importante? Porque llama la atención esta gráfica. Porque los pacientes, los individuos asintomáticos y los pacientes sintomáticos, no importa de cuál edad, tienen la misma carga viral. O sea que parece ser que las complicaciones no son asociadas a la cantidad de virus que esté presente en el individuo, sino probablemente a cómo responde la respuesta que hace. O sea que es muy interesante, es el primer estudio que sale relacionado con el tema. Y algo que sabemos es la evolución. Esto es RT-PCR para detección de ARN viral en pacientes asintomáticos que han tenido los síntomas. Ustedes ven, el día 0 empieza con tos y fiebre, y continúa al día 5, que empeora un poquito, pero va decayendo.
Acuérdense del número maravilloso del 13-14. Ustedes ven acá como la sintomatología aumenta hacia el día 6 o 7 y decae. ¿Qué es lo que pasa? Este es un individuo con síntomas leves, con un cuadro gripal. Ustedes ven que el hisopado nasofaríngeo se negativiza al día 7, 8, casi al día 10, se vuelve indetectable, que se puede detectar en el esputo, que se puede detectar en el pero se recupera, sale del hospital y solo se le hace el seguimiento clínico. Y esta curva de la caída, no llamamos curva, esta caída y la desaparición en este estudio particular que es hecho por australianos en pacientes un paciente que viene de la China, este punto coincide con el incremento de los anticuerpos, la aparición de los anticuerpos IgM en sangre periférica, IgG, y el aumento de los linfocitos T, sobre todo los CD8 y CD4. O sea que ya se conocen los mecanismos por los cuales nos podemos. Y este simplemente es lo que llamamos la tormenta de citocina. El estudio de la cohorte de individuos en Lancet demostró que los individuos producían estas citocinas, la 2, la 7, que son producidas principalmente por los linfocitos T, y otras quimiosinas que atraen células inflamatorias. Muy importante esta que llama CCL2, quimiosina ligando 2, o la RCP1, la proteína que atrae macrófagos, porque se sabe que van a atraer células al sitio donde ocurre la inflamación y sobre todo esta, el TNF-alfa, el factor de defensa estimular. Hablamos entonces de citoquinas inflamatorias que ustedes ven. Ahora salió ya un estudio más reciente, 2 días antes, donde también en pacientes se ve aumentado en sangre periférica la TNF-alfa, el factor de defensa estimular, Mauricio sin ayuda, la interleuquina 6, ambas son inflamatorias, o sea que estos van a ser blancos de tratamiento. Esta es muy interesante, que es la interleuquina 10. La interleuquina 10 es una que promueve, después de la inflamación, de la reparación, pero la reparación puede ser también producto de daños tejidos como la elasticidad del alveolo pulmonar, y en eso la interleuquina 10, si se acuerdan de la gráfica anterior, va a favorecer la actividad del fibroblasto y la disminución de la inflamación, pero va a aumentar la actividad del fibroblasto y la inflamación. Ya sabemos, conociendo esto, vamos a tener más blancos fundamentales para el desarrollo. Finalmente dos temas que quiero tocar, pero no hablar mucho. Voy a hablar de las pruebas de laboratorio y voy a hablar de lo que se sabe actualmente hasta el laboratorio y la secuenciación del virus, porque ya tenemos 2 secuencias del virus en las bases de datos de secuencias provenientes del COVID. Esto es lo que se considera los métodos de detección para el virus. Los clásicos, como el cultivo viral, la detección de antígeno directamente, o sea, una prueba directa, y las pruebas indirectas serológicas, que es determinar si hay gen o virus específica del virus, y las pruebas moleculares, que hay varios tipos. El cultivo viral se necesitan condiciones especiales de laboratorios de bioseguridad de tipo C. No se hace, se demora más tiempo y es más peligroso, y no se hace, obviamente hace una gran sobrecarga del sistema. Sin embargo, la detección de antígenos sí se utiliza. Infortunadamente, en este momento solo hay 2 estudios comerciales para el estudio de la detección de antígenos, que es muy, muy buena, pero creo que no hay disponibilidad, porque se hace rápidamente. La serología, la gente le da mucho palo a la serología, ¿no? En el chat de médicos colombianos dicen, no importa. Yo creo que ahora que estamos en la fase de investigación, tenemos que volcarnos a las clases. Yo quiero que las personas vuelvan a trabajar en la compañía, en la cadena de producción de alimentos. Yo quiero que los estudiantes vuelvan a la universidad. Yo quiero que los empleados de la salud lleguen a trabajar seguros. Tenemos que hacer serología masiva en estos momentos. Este es el momento de llegar. Aparece, sí, efectivamente, a los 5 o 7 días, pero se pueden hacer y determinar si la persona ya estuvo o no expuesta al COVID-19 mirando los anticuerpos IgG. Y los métodos moleculares hay varios tipos. Todo el mundo sabe que es el PCR en tiempo real. Sin embargo, existen varias pruebas. Primero, aquellas que estamos usando, les llamamos pan-cov virus o coronavirus. O sea, tienen un grupo grande de cebadores que cogen muchos genes del virus. A diferencia del gen único, que escogemos un gen, el gen de la envoltura, el gen que codifica por alguna proteína. Solo es un par de cebadores. Lo que se hace en Colombia es el pan-cov, que es el que se utiliza en el protocolo Charité de Berlín.
Y ahora salen las plataformas múltiples. O sea, se pueden hacer, la última que salió, se pueden hacer casi 20.000 pruebas en la plataforma, se llama multiplex. Simplemente en unos pozos muy pequeños se pone RNA mensajero, se pone rápidamente, obviamente se necesita equipos especiales. Para los dos anteriores, para el gen único y para el COP se necesita, en el caso del extractor cerrado para el RNA que los hace más rápidos, y después la máquina para el termociclado para correr estas pruebas. Ahí es donde entran las universidades, porque las universidades en la mayoría de los laboratorios contamos con estas máquinas para correr las pruebas. Y finalmente las pruebas rápidas. Yo creo que nos demoramos un poco, ese temor. En este momento hay más o menos pruebas serológicas disponibles en el mercado, 171. 171. La pregunta es qué escoger y cómo. Y pruebas rápidas, en el último inventario que hice, hay más de 60. Inclusive las aprobadas recientemente. Ustedes saben que una compañía en Estados Unidos acaba de aprobar una de 15 minutos que es la causa del mismo en Estados Unidos. Estas muchas necesitan equipos propios, ya vienen con su propia plataforma de software y su equipo propio. Y lo mismo Alemania, que es una prueba de 30 minutos. Probablemente a estas pruebas, dado que se van a quedar esos países, no vamos a tener acceso a ellos. Y ustedes, para que ustedes sepan, todo el mundo dice que es un RT-PCR, este de la derecha es como se ven las curvas. Este es el resultado después de hacer 40 ciclos. Este significa que tiene mucha carga porque apareció la curva tempranamente. Este tiene poca carga porque apareció tardíamente y estos probablemente sean negativos. Eso es lo que a ustedes les va a llegar como positivo o no positivo en carga viral, y eso es lo que están viendo. Estos son tomados imágenes del RT-PCR tomadas del protocolo sanitario. Esto es un RT-PCR donde se obtiene el RNA, se amplifica el DNA, se pesca el gen con una sonda fluorescente. Esa sonda fluorescente va a aparecer en un ciclo determinado dependiendo de la cantidad de virus que tengan los individuos. Este es el tiempo. Aquí están los tiempos por las pruebas. Cultivo celular se puede tomar 7 días. ¿Por qué? Porque lo que nosotros evaluamos en el cultivo celular es lo que llamamos la citotoxicidad o el cambio de la célula. Si el virus va a cambiar el efecto citotóxico sobre la célula. Y una prueba de detección de antígenos puede ser hasta de 30 segundos, 30 minutos. 30 minutos. Las pruebas serológicas, dependiendo de la plataforma, hay unas que son monocromatografías, como la prueba que se usa para el embarazo, pueden ser caseras rápidamente, que tienen resultados inmediatos, otras sí toman 4 horas, dependiendo de la técnica, inmunofluorescencia, que es muy complicado de usar, y el RT-PCR puede ser entre 8, 9, 10, 12. Por eso los resultados, ustedes ven el esfuerzo inmenso que hace el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría del Hospital, los resultados se van a demorar. La gente está ansiosa. Pero resulta que la prueba se va a demorar ese tiempo. Imagínense las muestras llegando de la regional, de cualquier parte de Colombia, entonces es muy difícil procesar tantas muestras y después la gente se ve los resultados inmediatamente. Y de ahí también las indicaciones actuales que hay en el Ministerio de Salud para tomar la muestra para el diagnóstico de COVID. Mira lo que haría la prueba rápida. En este momento sabemos que llegan pruebas de Canadá, la Universidad de Los Ángeles en conjunto con la Secretaría Digital están esperando la llegada, ya se aprobó rápidamente por el INVIMA, llegan y se van a empezar a usar para Bogotá, y ya se sabe, por ejemplo, que otras compañías ofreció al gobierno otras pruebas rápidas para que se esté haciendo 1 millón de pruebas rápidamente. Pero miren lo que hace la aceleraría el uso de las pruebas rápidas o serológicas para este momento. Finalmente, me quiero referir al tema de la secuenciación del gen. Ustedes ven ahí, esto es un árbol que mira las cercanías de las secuencias de los diferentes COVID-19 aliados en el mundo. Aquí arriba está, en este lila clarito, está China. Ustedes ven que todos se parecen. Ustedes ven un grupo más abajo, que son otros individuos que ustedes ven aquí, Colombia. Miren cómo los virus que entraron a Sudamérica, ustedes ven aquí Chile y la primera secuencia colombiana, se agrupan, son parecidas, y se asocian a gente que vive en Europa. Ustedes ven aquí España. Eso es lo que importa la secuencia en este momento, la trazabilidad de cómo llegó el virus, y entonces se han agrupado estos virus por variedades. Miren esto, lo interesante. Lo interesante se ve en esta gráfica, ustedes ven ya las dos secuencias
muy interesante, esto es un fenómeno muy interesante. La primera que vimos es la Alpes de Colombia, pero se separaron. O sea, vinieron por rutas diferentes. La que ya no está asociada a las demás latinoamericanas, que fue la primera que vimos acá, entonces ya la de Chile y de España es esta. Mauricio me muestra las demás amigas, por favor. Arriba está la otra secuencia colombiana, lejos, más cercana a lo que hemos visto a secuencias genómicas de virus provenientes. Y esto se ve acá. Esta es la ruta, cómo llegaron cómo llegaron. Ustedes ven, se puede especular, de acuerdo a las secuencias, que uno llegó de China, estaría acá, teniendo alcanzó la foto pues, de la página donde se esta información, que ustedes ven en la parte de abajo. Llegó esa secuencia que venía de China, llegó a Reino Unido, llegó a Francia y luego llegó a Colombia. Luego tenemos esta que llegó de China a España, pasó probablemente a Chile y luego volvió a Colombia. O sea, podemos trazar y por eso esas dos secuencias, no sé si vamos a tener comportamientos diferentes. Ya se habla que en este momento en el mundo hablan de cepas. Yo todavía no soy tan fuerte. Esta es la figura, ya las rutas y las, digamos, variedades que existen en el mundo. Y probablemente esto tenga que ver con cosas como el comportamiento, la enfermedad. A mí me llama mucho la atención que donde llega como si locara nuevamente, sale de China, llega a Italia y arranca nuevamente en personas que son cero negativas y se vuelve agresivo, vuelve y llega a Estados Unidos y arranca nuevamente. Entonces, es muy importante la trazabilidad de esta manera. Esto es como lo más novedoso de este enfoque. Ustedes saben que hay otras cosas que han estudiado, que están estudiando, que tienen que ver más con cuidado intensivo, con pacientes. ¿Qué es lo que no ha cambiado? Lo mismo, por lo que hemos empezado, lo que ha demostrado que funciona a funcionar. El confinamiento, el aislamiento social y lo que dijo el director de la OMS, hacer pruebas, hacer pruebas, hacer pruebas. Hay gente que dice que ya no. Hay gente que me ha dicho no, sí. ¿Por qué? Todavía tenemos que seguir haciendo diagnóstico, es fundamental. Ahora estamos, obviamente, son personas con síntomas respiratorios ya severos. O sea, no estamos haciendo con personas, pero con el aumento de pruebas tenemos que bajar ese parámetro para otro tipo, empezar a hacer como están haciendo en Alemania, en Reino Unido, hacer personas sintomáticas y los en la casa. Obviamente para hacer seguimiento, y aquí quiero llamar la atención, si todos los pacientes que salen positivos, hay que hacer el seguimiento, eso va a ocupar más y va a disminuir la capacidad de diagnóstico, que tienen que seguir esos pacientes, volver a hacer pruebas a esos pacientes hasta que se declaren recuperación. Y es necesario porque necesitamos ver la caída en la curva de nivel. Queremos ver esa caída, cuando ya se va a cambiar. Esto es día a día. La evaluación tiene que ser día a día y esto es muy importante. Y obviamente, yo creo, dependiendo de las teorías de lo que van a pasar, de las hipótesis de lo que van a pasar en los próximos meses y semanas, es muy importante para ir paulatinamente estudiando el regreso laboral. Entonces, estos son mensajes, espero que no me haya tomado mucho tiempo. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación. Veo algunas preguntas en el chat y no sé cómo se van a resolver. Muchas gracias. Damos paso a la doctora María Latorre. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Bueno. Ya voy a poner la presentación. ¿Están viendo la presentación? No, todavía no. Es que creo que está todavía la del doctor. Sí, doctora, Mauricio tiene que, yo no tengo acceso a presentación. Si por favor Mauricio nos ayuda porque yo no tengo acceso a montar o bajar presentación.
Hola, Mauricio. Ya le ayudo, doctora. Ustedes si quieren que vaya respondiendo algunas de las preguntas del chat, y Jorge me dice, hay 3 preguntas que creo que se pueden responder rápidamente mientras la doctora Latorre tiene su intervención. Sí, doctor John Mario, preguntan, ¿saben si van a existir protocolos para aplicar pruebas rápidas? Es decir, si se van a hacer si se van a seleccionar poblaciones especiales como trabajadores de la salud, usuarios de Transmilenio, taxistas, rapitenderos, entre otros. Sí, eso es lo que estamos en discusión en este momento. Primero, Jorge Rodríguez, muchas gracias por la pregunta. Jorge, es que apenas estamos empezando a recibir las pruebas rápidas, van a llegar. Ya se han estandarizado unas, pero apenas van a llegar. Una vez tengamos todo listo, se tiene que definir el protocolo específico. Mi feeling, yo creo que su pensamiento es muy acorde. Creo que yo le sumaría a eso preparadores, o sea, personas que trabajan en la cadena alimentaria y personal de salud, además de las personas como taxistas y rapidenderos. Pero creo que eso es a lo que se va a llegar pronto cuando en conjunto con el Instituto Secretario del Hospital. Yo creo que está, bueno, rápidamente, bueno, ya está, creo que me callo ya hasta la doctora. Podemos de pronto, Bueno, María Luisa, gracias a la doctora, a la profesora María Luisa de la Torre, al grupo de la Corpas, para nosotros es muy importante la participación. Con ellos hemos venido trabajando muy articuladamente con el grupo de salud pública de la Juanina de Corpas, con el doctor Aníbal, con el doctor Alejandro Benino, con la profesora María Luisa de la Torre, que es la coordinadora del grupo de salud pública de la Corpas. Gracias, María Luisa, por este trabajo conjunto con ustedes. no, muchas gracias a Luis Jorge por la invitación. Y esta presentación es muy sencilla y muy rápida. Es sobre los casos que ha habido hasta ahora en Colombia, hasta el día de ayer al mediodía. Mauricio, ¿tú me pasas las diapositivas? Es- Entonces, esto es, si ustedes miran en la página web del Ministerio del Instituto Nacional de Salud, lo que van a encontrar es una gráfica de los casos que están hasta la fecha. Pero si miramos día a día cómo se ha comportado, esto es lo que encontramos. Desde el día 6, que fue el primer caso reportado, hasta el día de ayer. En el día de ayer tuvimos 108 casos confirmados. La siguiente. Y este es el comportamiento que han tenido esos casos en cuanto a sexo y en cuanto a edad. Como podemos ver, pues los que han tenido, los grupos de edad que han tenido menos casos son los de 0 a 9 años y los de 80 a 89 años. Y el grupo que ha tenido el mayor número de casos está el grupo de edad entre 30 y 39 años y le sigue el de 20 a 29 años. La siguiente. Y esto me encantó la presentación del doctor y eso del doctor John Mario, y esto pues tiene todo que ver con lo que usted nos estaba mostrando, y es de dónde han venido los casos importados. Hay una cosa interesante y un error que hay que comentarle al Instituto Nacional de Salud, y es que tiene tanto Inglaterra como Londres como si fueran dos países diferentes, pero de todas maneras, mirando cuáles son los países o los números de casos por país de procedencia, por supuesto que ya tenemos el mayor número dentro de Colombia, ya sea de casos relacionados o de casos espontáneos o en estudio, que no sé bien cómo los clasifica el instituto, porque el instituto los pone como si estuvieran en estudio, pero muy probables son casos que son ya casos espontáneos. Le sigue España, Estados Unidos, Ecuador, México, Panamá, Turquía, aquí vuelve otra vez Colombia, Londres, Puerto Rico, Francia, Brasil. Yo tomé los datos tal como estaban en la base de datos del instituto.
pero tal vez sí hay algo interesante, es que tienen 53 procedencias diferentes. Es probable que sea un poquito menos, 51, si vemos que hay 2 de Colombia y si está Inglaterra y Londres por separado, y que a la fecha los casos importados son del 49.5% y relacionados tendríamos el 21% y otros en estudio que sería como cerca del 14%, que esos son los que probablemente nos llevan a pensar que esta epidemia ya entró en una etapa de una fase de mitigación, porque tenemos más del 11% de casos que si bien aquí aparecen en estudio, muy probablemente no tengan nexo epidemiológico. La siguiente. Y en cómo se ha comportado por departamentos, pues Bogotá es el que tiene el número de casos, el mayor número de casos con un 43%, y ahí está el resto de departamentos. Ya tenemos prácticamente en todo el país, en 26 departamentos de Colombia, incluido el Distrito Capital. La siguiente. Y esto es en cuanto al tipo de atención. Entonces tenemos que el mayor número de personas, 771 personas, están en la casa, en hospital 53, pues ayer 31 de marzo hacia el mediodía. En unidad de cuidado intensivo teníamos 35 pacientes, recuperados 30, fallecidos 16 y un recuperado todavía hospitalizado. La siguiente. Alejo, adelante. Esta la va a presentar Alejandro Avelino. Alejandro es médico de la Corpas, especialista en epidemiología y actualmente está haciendo la maestría en salud pública de la Corpas. Entonces, bienvenido Alejandro con esta diapositiva. Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Rápidamente, la gracia es escribir aquí cómo es el comportamiento en Bogotá. Hay que ver en la primera tabla, en la primera figura de la izquierda arriba, vemos cómo se comportaron los casos únicamente, es decir, cada día cuánto se reportaban. Hemos ido incrementando el número de casos que se reportan diariamente hasta llegar a un tope de 56 hace 2 días y 41 el día de ayer. Pero lo más interesante es observar la siguiente tabla de la derecha arriba, en donde vemos esa frecuencia acumulada de casos, en donde llegamos hasta 390 confirmados en Bogotá. Hay que hacer una salvedad importante, y es que no todos los casos son personas que viven en Bogotá. El instituto está reportando a las personas de donde se identifican, entonces hay que también tenerlo en consideración. Si bien hay municipios que dicen que no hay casos, realmente hay gente que viene de esa procedencia, y por eso es tan importante hacer ese nexo epidemiológico, ese estudio de trabajo de campo. En la gráfica de abajo a la izquierda podemos ver la frecuencia de casos en Bogotá por rango de edad. Al igual que la tendencia nacional, seguimos siendo entre 30 y 39 años la mayor frecuencia, y pues hay que decir que está aumentando en los casos de niños y adultos mayores de 60 años. Frente a la atención actual de los casos de COVID en Bogotá, gracias a Dios, la gran mayoría está en sus casas, pero el 8% actualmente está en el hospital, 5% se ha recuperado, 5% está en UCI y el 1% está fallecido. Hay que tener también en cuenta algo adicional, y es que es muy probable que en muchos casos, o ya está pasando de hecho, que el porcentaje de UCI disminuye a expensas del incremento de pacientes fallecidos o recuperados, algunos hay que decirlo. Entonces, esa es una dinámica que no podemos solamente analizar el dato del día, sino también tenemos que seguir el histórico. Además, aún, incluso hay pacientes que han ingresado directamente a la unidad de cuidados intensivos, en este caso de Bogotá, 6 pacientes han ingresado directamente a la unidad de cuidados intensivos, y otros incluso estaban en sus casas. Eso también es un llamado a ese seguimiento que hacemos domiciliario, porque los pacientes están en sus casas, pero puede avanzar la enfermedad, y pues estamos muy atentos a ese seguimiento. Regálame la siguiente, por favor. Perfecto. Y aquí ya por último, la idea es ver la frecuencia de tipo de caso de COVID. Como estamos hablando, la mayoría son importados, pero llamemos la atención sobre en estudio. En la parte de arriba las 2 son de Colombia, en la parte de abajo las 2 son de Bogotá. En el caso puntual de Bogotá, el 24% es en estudio, que son los que nosotros suponemos ya que son esos contactos comunitarios, esa propagación, y llama la atención que es mucho mayor que en el país. En el país es 16%,
en Bogotá es 24%. Y por otro lado, pues la gran mayoría está aumentando del nacional, especialmente en Bogotá, donde ya el 53% son personas de Bogotá, de Colombia, y eso va a aumentar. Ya sabemos que eso va a aumentar, que eso se va a empezar a disparar. Hay algunas medidas que tenemos que seguir tomando en salud pública frente a este tipo de contagios, pero tenemos que estar preparados para ese incremento. Realmente ha sido muy llamativo el incremento en Colombia. Y creo que esa es la última. Sí, esa es la última. Muchas gracias, Alejo, y muchas gracias a Luis Jorge y a todos por habernos invitado. Cualquier pregunta que tengan, bienvenida. Creo que tenemos tiempo, mientras Secretaría de Salud envía la presentación, por la huella que Mauricio ya, y agradecer a Mauricio Cortés, el colega de los Andes, el apoyo que nos ha dado en estos seminarios, a Carolina, a Bermúdez, a Juliana González, de nuestra gestora de educación de la Universidad de los Andes también, y a Carolina Bermúdez de cómo vamos. Si hay preguntas, tenemos algún tiempo. ¿Y esa es la presentación ya de la Secretaría? No, todavía no. Hay Bueno, una okay. pregunta. Miremos el chat, hay preguntas en el chat. Pueden escribir sus preguntas en el chat, por favor. Dice, sobre las pruebas rápidas, se ha dicho que algunos tienen problemas de especificidad. Aún así, ¿es recomendable hacerlas masivamente? Hola. Bueno, las pruebas rápidas, John Borges. Y también o hay otra persona que, bueno, a otra persona que lo hizo. Creo que se junta con la de John Borges y la otra. Listo. ¿Qué pasa con las pruebas rápidas? A ver, yo voy a empezar por un concepto muy importante, y es nada en esta epidemia. ¿Me están oyendo? Sí, señor. Nada en esta epidemia ha tenido validación. No drogas, no protocolos clínicos, no tratamientos, estamos en esa fase. La mayoría de las pruebas que están ofrecidas en este momento tienen validación, los estuches tienen una validación interna en unas pruebas. Estamos en el momento de hacer validación externa de esas pruebas. La oferta es masiva. El problema claramente es que escoger. Y el problema con este tipo de datos es que el primer resultado con las pruebas rápidas salió en un periódico que fue El País de España, con unos estuches que compró España y resultaba que solo dieron el 30%. ¿Qué pasó? El gobierno de España consultó y resulta que era una compañía que no tenía la aprobación y no se aprobó. Entonces, en este momento hay validación rápida. El CDC chino, la Comunidad Europea, el FDA está aprobando rápidamente y está hablando de estos estudios. Entonces hay que mirar en toda esa oferta ese tipo de cosas. Siempre que me preguntan lo mismo, y yo digo, ¿y por qué no la validamos nosotros? Entonces, esa es la respuesta a la pregunta del estudio. Yo creo que hay que empezar a usarlo si se justifica el uso, se justifica. Pero no vamos a esperar entonces el estudio de 2 o 3 meses, a ver, ya vamos a llegar rápidamente a la parte más alta de la curva, entonces tenemos que rápidamente resolver este tema. Doctor John Mario, yo ahí también tengo una duda. Habla María Luisa Latorre. Cuando yo estaba mirando la procedencia de los casos importados y miraba que prácticamente toda la mortalidad que hasta ahora tenemos es de casos que no son importados, o sea, no fueron personas de otros países, que llegaron de otros países y presentaron el contagio, sino personas relacionadas con personas que llegaron de otros países, pero personas que no estaban fuera de Colombia. Yo no sé si en eso que usted presentaba es como si hubiera alguna posibilidad de que el virus, por supuesto,
como está cambiando todo el tiempo, que fuera un poco más agresivo al pasar a las personas colombianas, o pues claro que son demasiado poquitos casos y muy difícil de todas maneras poder decir algo al respecto, ¿no? Sí, doctora María Luisa, esa fue mi pregunta. Cuando empezó todo esto, yo empecé a seguir la página Yo Focus, que yo casi había años, ya la dejé de mirar, porque, pues, por sanidad mental. Este, eh, yo vi cómo en China empezó a disminuir la mortalidad a medida que pasaba el tiempo. 3.5, llegó un momento hasta por 1.5, lo que estamos teniendo en Colombia, lo que estamos teniendo en Estados Unidos. Yo pensé que el virus, como había pasado con el SARS, como el no iba a ser tan exitoso pasando sin pulmón humano. Por eso me llamó la atención. Una vez empecé en Irán, en Italia, en España, cambió completamente la mortalidad, la mortalidad. Efectivamente, yo creo que hay dos conceptos fundamentales, son tres factores. Uno, genético, poblacional humano. Dos, virus per se. Y tres, cuando las personas cuando hablamos de él se infectó por el virus COVID-19, no, se infectó por un montón de variedades diferentes que fue pasando por toda esa gente de usted. Entonces, en ese camino van a haber aislados que van a ser más agresivos y se van a seleccionar probablemente poblacionalmente. Entonces, no sabemos, pues es importante la genética, ¿cierto? Un ejemplo, cuando dice está infectado por VIH, una persona con VIH probablemente tenga 1000 diferentes variedades de VIH, unos con diferentes tipos de agresividad. No sé si se responde un poco. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Porque sí, toca no mirar tanto porque si no termina uno muy preocupado y asustado. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a la doctora María Luisa, al doctor Avelino, la Universidad Juana de Corpas, al profesor John Mario. Damos la bienvenida a los colegas de la Secretaría de Salud de Bogotá, agradecer a los doctores Sara Valencia, a la doctora Clemencia Mayorga, subsecretaria de Salud Pública, a Elkin Osorio, a Sofía Ríos, al equipo Diane Moyano, del equipo de Asís. Entonces creo que Sofía va a hacer la presentación para que se presenten y bienvenida a la Secretaría de Salud a esta unidad de análisis que va a ser permanente y convocada conjuntamente Secretaría de Universidades. Adelante con la presentación. Bueno, buenos días a todas y a todos. Desde la Secretaría Distrital de Salud la vamos a hacer a dos manos. Está el equipo de ASIS, el equipo de Vigilancia y Salud Pública, solamente para pues recordarles que estamos en la zona caliente de la intervención y que por lo tanto pues lo que aquí estamos presentando seguramente en horas, de pronto en minutos va cambiando. Las interpretaciones que estamos haciendo a los datos que les vamos a presentar, pues seguramente pueden estar modificados en la medida que estamos como evolucionando. Lo que les queremos contar es pues tratando de hacer nuestras propias interpretaciones, siguiendo la epidemia y obviamente adecuando los modelos predictivos que se han venido desarrollando, tratando de hacer el estudio lo más juicioso posible en medio de la calentura que tiene que ustedes saben que han estado en el servicio, estudiando e interviniendo al mismo tiempo la epidemia. Vamos a hacer pues lo más cortos posibles porque pues como se pueden imaginar, estamos atendiendo al menos 3 o 4 frentes en el mismo momento. De manera que esperamos que sea útil y que pues sea, digamos, con toda esta interesantísima panel que estamos desarrollando, nos permitan a todos pues hacer una mejor comprensión y entre todos pues ayudar a orientar las mejores intervenciones posibles. Bueno, ¿la podemos aquí correr desde nosotros o allá? No, creo que Mauricio nos va corriendo. Bueno, Mauricio, entonces por favor que nos vaya corriendo la siguiente. La siguiente. Entonces, podemos aquí observar pues cómo está la situación en los diferentes países y sobre todo pues es muy interesante aquí mirar las pendientes de las diferentes curvas porque está obviamente afectado por la cantidad de casos que se están presentando en cada uno de los sitios, pero más importante es mirar las pendientes de la curva. Mirando en toda Sudamérica, en todas las Américas, cómo vamos evolucionando y comparativamente nosotros cómo estamos con el resto de los países.
miren cómo está, además, cómo está la situación con otros países de otras latitudes, incluyendo los Estados Unidos. De tal manera que, pues, si es analizando esta situación comparativamente con el resto de los países, pues la pendiente de nosotros no está tan, digamos, está menor a la que pudieran observarse en países como Brasil, como Bolivia, como Chile. Bueno, adelante. Mauricio, adelante, por favor. Bien. Esta es la situación de los últimos 8 días de los casos, atrás, de los casos confirmados. Y obviamente aquí tengo que reconocer que lo que nos pasó a nosotros seguramente está muy relacionado con las capacidades que los entes territoriales han venido ganando con respecto a sus propias confirmaciones. Y vemos cómo evoluciona el Valle, Antioquia, que ya empezaron, comparativamente con nosotros, que ya habíamos empezado antes, pues por toda la capacidad instalada que teníamos en Bogotá. Pero también es muy interesante porque nos puede dar una luz de cómo está también las pendientes, reconociendo, y esto quiero ser muy insistente con eso, porque todo está afectado por la capacidad diagnóstica, por el momento del diagnóstico, que también está relacionado con el momento en que se tomó la muestra y que también está relacionado, por supuesto, cuando la gente logró acceder al servicio. De tal manera que es posible que lo que se esté notificando al día por los casos confirmados tenga un retraso que puede ser entre 7, 10 días, incluso en algunas veces más. Lo vamos a mirar ya posteriormente con la curva epidémica. Adelante, Mauricio. Bien, y esto es ya ya con algún nivel de especificidad para algunos de los datos que estaba cuestionando o que estaba analizando también María Luisa ahorita, con respecto a cuánto del total de los casos que se han identificado en Bogotá son importados, o sea, son de otras epidemias, de otros territorios, de otras latitudes, y cuántos son de nosotros. Discriminando dos, los que han sido relacionados, es decir, personas que se infectaron acá y personas que se infectaron acá y que tienen claramente identificados las cadenas de transmisión, que fueron 115, y cuántos de esos están en estudio, o sea que estamos tratando de buscar las cadenas de transmisión y que probablemente varios de ellos, por lo menos o muchos de ellos posiblemente se deban a circulación ya interna o comunitaria, como hemos llamado, y que entre otras fueron los sustentos para que el ministerio estableciera ayer que estábamos en una tercera fase. Bueno, también quiero que miren abajo la relación de los casos confirmados de acuerdo al sitio de atención que actualmente tienen. Tenemos 300, de esas 390 casos, 391 casos, tenemos el 81% de la población seguida en casa. Un dato muy coincidente con los informes que se generaron inicialmente, que vienen generando en otros países, y básicamente el informe general que presentó China con más de 70.000 casos seguidos. Y en la siguiente gráfica se puede observar la cantidad de casos que se relacionan con, y hay que entender aquí el dato, de dónde vienen. Venían 64 de España, 29 de Estados Unidos, 12 de México y 12 de Ecuador. Esos 207 quiere decir que son casos cuya transmisión se hizo acá en Colombia y que seguramente, como pueden ver en el dato arriba, están relacionados con los casos que están en estudio o los casos relacionados, o sea, fueron los contactos de los casos importados, por lo menos los que están relacionados, de esos 115 que están relacionados. De tal manera que tenemos más o menos un 50% ya de casos autóctonos, ¿no? Directamente relacionados con los casos importados, pero pues que epidemiológicamente puede estar muy claramente relacionados con lo que el profe nos mostraba de los tipos de virus que están circulando, posiblemente circulando entre nosotros. Siguiente, Mauricio. Siguiente. Bueno, entonces esta es digamos, estos cortes
hay que analizarlos en la mañana, al mediodía y en la tarde, de acuerdo a los informes que se van generando y que tiene mucho que ver también con la capacidad que tiene el Laboratorio de Salud Pública, pero no solamente el Laboratorio de Salud Pública, sino todo el sistema de vigilancia. Yo quiero hacerles una claridad, por lo menos que la tenemos nosotros bastante, digamos, clara con respecto a lo que ese mensaje que manda la Organización Mundial de la Salud. Pruebas, pruebas y pruebas tienen razón en la medida en que esas pruebas tengan alguna respuesta en los sistemas de vigilancia y salud pública. Lo más importante es que los sistemas de vigilancia y salud pública estén al día, estén acordes con la realidad y estén siguiendo la epidemia y estén orientando las intervenciones que en la epidemia se hagan, ¿no? De tal manera que es importante que se hagan las pruebas en la medida no solamente que confiamos en ella, sino que tengamos unas claras orientaciones en las respuestas que haya que hacer con base en la información que se está generando. Entonces, fíjense que hemos tenido más de 5.000 notificaciones, muchas de ellas han cumplido las definiciones de caso al nivel de la definición de caso que tenemos. Hemos tenido también ya varios cambios en las definiciones de caso. Hoy estamos trabajando con fundamento en la que se estableció por el Ministerio de Salud y la Protección Social, que tienen 5 variantes de casos, pero seguramente, posiblemente esta semana vamos a ver algunos cambios de acuerdo al nivel de desarrollo de la epidemia y de las decisiones que se están tomando. De estas que cumplieron, la mayoría de los casos han sido descartados por laboratorio, entendiendo descartados por laboratorio, que han salido negativos en las pruebas de biología molecular, y se han confirmado 391 casos, de los cuales están 47 hospitalizados, recuperados han sido 3 y tenemos 5 muertes. Nuevamente, todavía es muy temprano para ver coincidencias, pero como les mostraba en una gráfica anterior, pues nos estamos comportando epidemiológicamente con los reportes que se están dando o se han venido dando en algunos países. Sobre todo, pues, muy consciente del tema de los casos que se están manejando en casa del 81%. Adelante. Bueno, esto es la relación entre digamos, en la tendencia de los casos confirmados con respecto a los casos notificados. Esta para nosotros es un dato muy importante porque no tenemos que perder de la vista que nosotros tenemos un fenómeno estacionario de la circulación viral. Entonces, este dato de establecer la proporción de positividad, que posiblemente la podemos correlacionar con la proporción de positividad de otros virus y establecer si el virus viene ganando, digamos, en la dinámica de penetración del virus, está ganando alguna competencia con los otros virus. Esto es una aseveración que obviamente hay que irla monitoreando en el camino, pero les puedo contar que la semana pasada habíamos empezado la semana pasada con un 4.5% de positividad, cerramos la semana con un 6% y ya la tenemos a esta fecha a 7.45% del total de las positividades que seguramente vamos a ir, en la medida que el virus vaya ganando espacio en el territorio, vamos a encontrar datos como los encontramos en Brasil, del 10%, o como lo presenta hoy Estados Unidos, del 20%. Bueno, adelante. Bueno, y esta es la verdadera curva epidémica. La curva epidémica donde no son por los casos notificados, ya habíamos hablado ahorita que los casos notificados tienen algunos retardos relacionados con el momento del diagnóstico, la toma de la muestra y el momento en que se toma la muestra. Y podemos ver varias cosas. El Laboratorio de Salud Pública de Bogotá empezó a hacer su propia confirmación el 13 de este mes, momento en que obviamente empezamos a tener una gran posibilidad de tener mayores seguimientos a los casos y a los casos confirmados y con pues, más rapidez. Pero también podemos ver lo que está pasando desde el momento, no desde que se notifica, sino en el momento que aparece en la ficha del inicio de los síntomas, como se hace una curva epidémica. Y aparece entonces el ajuste y miramos que posiblemente ese descenso que estamos teniendo se deben a dos cosas. La primera es el retardo de la notificación, o sea, el retardo entre el momento de las personas
piden consulta o se acercan al servicio, o como estamos haciendo nosotros, lo estamos buscando en la casa. Y la segunda es que posiblemente las medidas de contención, estas medidas de supresión, como las llaman la Imperial College, o las que confinamiento, como lo llamamos nosotros, están de alguna manera teniendo algún efecto. La siguiente. Y eso lo podemos correlacionar con este canal endémico. Este es el canal endémico tradicional que se hace con la técnica de Borman, con las medias geométricas, estableciendo pues los límites superiores e inferiores que tradicionalmente hacemos en nuestro sistema de monitoreo de vigilancia. Y como vemos que en estas fechas pues hubo un aumento de casos en las notificaciones que hacíamos de las infecciones respiratorias agudas en Bogotá, y que pues esa caída también pudiera estar relacionado con la que estábamos analizando anteriormente. Todavía es muy primario, pues todavía estos supuestos o estas interpretaciones pues las vamos a tener que seguir haciendo en la medida en que vaya evolucionando la epidemia, ¿no? Sin embargo, pues es muy importante ir correlacionando todos los distintos datos que los sistemas de vigilancia están aportando para hacer una mejor comprensión del asunto. ¿Vale? Siguiente, Mauricio, por favor. Bueno, esta es una situación ya también mirando la evolución ya por días. La siguiente. Bueno, y aquí estábamos entonces en las tres, monitoreando lo que está pasando en la población general, en los menores de 5 años, en los menores de 1 año, ¿no? Ya sabemos también lo que está haciendo, lo que está pasando con los menores de 1 año, con los menores de 5 años, con las características de infección, y que seguramente podemos interpretar mucho en relación a que estas medidas de confinamiento a qué población está protegiendo más. Bueno, siguiente, Mauricio. Bueno, y esta es una gráfica también que nos da una información muy valiosa que vamos a seguir monitoreando, porque ya es una relación entre no solamente la curva epidémica que ustedes saben que la curva epidémica relaciona pues los casos con el inicio de los síntomas, sino estableciendo los coeficientes de difusión y cómo esos coeficientes de difusión se van relacionando con la aparición de los casos, para tratar de identificar dónde, en qué momento, o más bien en qué momento se está generando la mayor fuente de transmisión, y correlacionarlos con los sitios geográficos, que nos va a ser muy interesante o muy importante a la hora de establecer, ya cuando está circulando comunitariamente el virus, dónde están generándose esas transmisiones, en qué momento y en qué lugar de la ciudad. Sigue, Mauricio. Este es entonces la distribución, ya nos lo cuenta de manera general también Luisa, con respecto a cómo se distribuyen. Obviamente, como se esperaba, los principales casos importados tenían que ver con personas jóvenes o personas, pues, viajeros que estaban llegando y estaban retornando al país, y que obviamente pues instalaron la mayoría aquí en la ciudad de Bogotá, y que de alguna manera, como vamos a ver un mapa siguiente, pues llegaban principalmente al centro y al norte de la ciudad, precisamente por las características de inicio de la epidemia. Siempre hemos insistido en que los primeros casos, esos 50% de los casos iniciales, estaban relacionados con epidemias de otras partes, ¿no? de otros sitios, y que eso es lo que finalmente están en nuestros datos de las bases de vigilancia. Adelante. Bueno, este es el mapa de concentración, este es el mapa de calor. Estamos todavía, como lo pueden identificar, principalmente en el centro y en el norte de la ciudad, donde llegaron los viajeros y donde hubo los primeros contactos. Pues obviamente estamos esperando, y esa es como la mayor preocupación, de monitorear cómo va haciendo ese tránsito desde el norte al centro y al sur de la ciudad, y que seguramente estaría relacionado con la transmisión comunitaria. Como pueden ver, pues está muy correlacionado con la tipicidad y las características de las personas que han venido llegando, con quien se han ido relacionando, y que seguramente vamos a ver
en los siguientes días o en las siguientes semanas una transición hacia de los mapas de color hacia otros sitios de la ciudad en la medida que se vayan generando ese tipo de relaciones. Eso es lo que estamos monitoreando también con nuestros geógrafos, ¿no? Adelante. Bueno, estamos tratando entonces también de buscar otras fuentes, tratando de complementar estas características propias de persona, tiempo y lugar y las relaciones temporales y hacer un ajuste temporales para entender mejor la epidemia con otras fuentes. Otras fuentes que queremos monitorear sobre el tipo de consultas diarias que se están generando y cuya fuente principal son los RIPS. Hay que entender que cada uno de estos análisis que estamos haciendo está dependiendo mucho de las características de oferta y de los modelos que se están planteando para el acceso a los servicios de salud. Entonces, todas estas cosas hay que entenderlos pues en esos contextos. Y la segunda es también qué está pasando con la contaminación del aire, que es un tema que lo conocemos, estamos monitoreando, acabamos de hacer unos estudios relacionales, acabamos también con la Universidad de los Andes y con la Organización Panamericana de establecer un plan de respuesta sobre la contaminación del aire, pero estos temas de estos centinelas que tenemos que relacionan los casos de infecciones respiratorias con los procesos de contaminación del aire nos interesa muchísimo porque seguramente también nos puede dar luces frente a las intervenciones que tenemos que orientar frente a las poblaciones de mayor riesgo. Adelante, Mauricio. Bueno, y obviamente esta simplemente es para presentarles que obviamente también tenemos nuestras propias análisis de las posibles curvas que se estuviesen generando en los diferentes escenarios. Ya sabemos que tenemos obviamente muchas internacionales, que tenemos una nacional que el Instituto Nacional de Salud nos acaba de proveer. Estamos tratando de también afinar nuestros propios modelos predictivos, pero lo más importante es tratar de ajustar cada día los modelos predictivos con fundamento a los datos que nos están generando. El modelo inicialmente que tenemos planteado tiene estas 17 variables con estos supuestos, y estos supuestos obviamente vamos ajustándolos en la medida en que nuestros propios datos, nuestra propia epidemia nos va dando información sobre las circunstancias en que se están presentando. Tenemos un supuesto general y es que obviamente estas medidas de supresión que estamos teniendo, estas medidas de confinación, de confinamiento, están generando resultados positivos, lo están presentando así los datos, y seguramente nos van a variar nuestros RO, estos coeficientes de transmisión, estos coeficientes de difusión, van a ayudarnos mucho a ir, digamos, orientando las diferentes intervenciones, los momentos en que tengamos que hacer intervenciones individuales desde el tipo general como las que estamos desarrollando, pero obviamente dependería de las asertividades que los mismos supuestos con que generamos las primeras predicciones pues nos están dando. Queremos, esta curva que están presentando, que están viendo ahí, tiene un ROE de 2.7 como el elemento fundamental de modelación, pero queremos llevar el ROA a 1.7 con estas medidas que estamos desarrollando, y eso es pues lo que todo el país está jugándole a la principal intervención. Bueno, adelante. Bueno, yo creo que ya tenemos aquí terminamos la presentación, entonces solamente para recordarles que esto está en caliente, estos datos se modifican segundo a segundo, todos nuestros datos son interpretados de acuerdo a la velocidad misma en que se van generando, de tal manera que pues esperamos que en nuestra próxima reunión tengamos obviamente más datos, tengamos más información, tengamos una interpretación más ajustada a la realidad de los mismos y que nos ayuden pues entre todos a tener una mejor comprensión del fenómeno y unas intervenciones sobre todo
que es lo que más nos interesa, unas intervenciones más ajustadas a las realidades que la misma efectividad de las intervenciones nos va dando con respecto al monitoreo. Muchas gracias. Elkin, gracias. Quería comentarles que yo sé que ustedes se retiran, agradecerles. Esta mañana tuvimos reunión con la alcaldesa y con el secretario, la subsecretaria del un grupo de apoyo de epidemiología de varias universidades y varias entidades, y se habló precisamente de eso, cuál era la proyección para Bogotá, cuándo iba a presentarse el pico en Bogotá. La alcaldesa habla de que ese pico pronto se va a presentar hacia entre el 20 y 30 de abril. El Ministerio de Salud habla de un pico a nivel nacional hacia mayo. La Zulma Cucunubá del Imperial Royal habla de no un solo pico, sino de múltiples picos que puede haber. O sea, es un escenario cambiante. Este escenario que muestra Elkin ahí, que da lo máximo de casi 1.700 personas a mayo en UCI, es un escenario como optimista para otras predicciones que hemos visto. Clave tener información, se dijo a la alcaldesa esta mañana que clave que la comunidad, la academia tenga información oportuna para que no haya distorsión. Se está mirando esta mañana si se sostiene o no la cuarentena. Todas las medidas apuntan a que hay que sostener la cuarentena en abril, muy seguramente en mayo, ¿sí? Apunta, pero también se habló, doctor Elkin, de la necesidad de tener sistemas de vigilancia dinámicos, más preventivos, tipo Centinela, que de hecho ya estamos trabajando con ustedes, basados en tomas de muestra en población asintomática, población con pocos síntomas, en trabajadores de la salud, en trabajadores de la calle en sus muestras, ir pensando a mediano y largo plazo en flexibilización de la contención en algunos grupos poblacionales, pero esto sí otro tipo de vigilancia. Me parece que lo que ustedes muestran bien importante y les agradecemos mucho, sabemos que tienen que retirar, y este espacio es precisamente para tener una adecuada comunicación social de riesgo con la ciudadanía. Tenemos más de 200 personas conectadas. Bueno, Luis Jorge, y a todos muchas gracias, pero a ver, varias cosas con respecto o sobre todo digamos, más que claridad, una confirmación sobre lo que hemos venido discutiendo en el día de hoy y con respecto a los datos que acabamos de presentar. Esta última diapositiva, y precisamente la dejamos de última, es porque todos los modelos predictivos se fundamentan en supuestos. Los supuestos van cambiando de acuerdo a las realidades propias de la epidemia, de tal manera que todos sabemos que, por ejemplo, la RO realmente real se identifica al final de la epidemia. Sin embargo, lo que necesitamos es que estos modelos, como tú dices, sean muy dinámicos, de tal manera que no nos casemos con una sola curva predictiva al momento cero de la epidemia, sino que esas tienen que irse modelando en la medida, además, que se vayan generando las intervenciones y las realidades epidemiológicas que estamos viendo en el curso de la misma epidemia. Eso quiere decir que no solamente las pruebas, sino que el sistema de vigilancia, ese sistema de inteligencia epidemiológica, tiene que ser muy sensible, muy válido y muy asertivo. Y por eso es que tenemos que también ser muy asertivos en las estrategias de vigilancia que vamos desarrollando. La otra cosa es que el mediano y el largo tiempo en la epidemia, estamos hablando pues de un largo tiempo que son de 3 meses, máximo 6 meses, porque el fundamento principal es que reduzcamos las complicaciones, reduzcamos la mortalidad, porque todos sabemos, y yo creo que es un consenso general, en que en la medida en que no haya vacuna, pues la vacunación con el virus salvaje es la que nos va a ir dando las posibilidades de generar contención de la misma, ¿no? Y por lo tanto, pues las estrategias tienen que ver con que sea una transición lo más suave posible y que tiene que ver mucho con las curvas con la RO, que es la que podemos ir modificando principalmente ahorita con nuestra principal estrategia, que es la reducción del coeficiente de transmisión o de la cantidad de personas que se ponen en contacto unas con otras, pero que eso pues tiene también su limitada efectividad. De tal manera que en la medida en que, y yo
pues muy de acuerdo con la interpretación que hace la doctora Zulma con respecto a que si la estrategia es precisamente como metafóricamente habla el señor presidente del acordeón, pues obviamente usted lo que tiene que esperar con esa estrategia es que haya una curva multimodal, que pues sea muy consecuente con la estrategia y que obviamente lo que nosotros tendríamos que ir monitorizando es con la suficiente anticipación posible, establecer el momento en el cual hay que hacer la supresión adicional. Y eso necesita modelos predictivos muy acertados, inteligencia epidemiológica muy capaz de generar esas predicciones, y por eso es que nos interesa mucho entender y estudiar la curva, como pues, digamos, les quisimos dar un panorama general de lo que podría ser ese análisis. De tal manera pues que lo que necesitamos manos, ayudas, inteligencia, pero que nos ayuden mejor a orientar mejor esta intervención, ¿no? Gracias, doctor Elkin. Cuente con las universidades y con los investigadores que lo están escuchando e investigadoras que lo están escuchando en este momento. Gracias, doctor Elkin. Gracias a Sofía, al Grupo de Vigilancia en Salud Pública, al Grupo de Subsecretaría de Salud Pública. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Chao. Mauricio, siguiendo la agenda, es que hagan sus preguntas, por favor, que vamos a tener en cuenta, se les van a enviar a las personas. La idea de estas unidades de análisis es hacerlas periódicas, ya implica Semana Santa, digamos, pero no está prevista, después de Semana Santa la siguiente unidad de análisis, y ya de acuerdo con las actividades, es importante que todos estemos muy pendientes de la información. Entonces, pongamos la presentación, Mauricio, por favor. Voy a referirme a las estrategias de vigilancia epidemiológica frente a COVID a través de la revisión que hemos hecho. En este momento, digamos, la Universidad de los Andes viene con otras universidades como la Universidad Nacional, vienen trabajando una propuesta de vigilancias tipo centinela o monitoreos basados en clúster o población o vigilancia basada en comunidad. Estas iniciativas son importantes. Porque no hacer vigilancia que llamamos de montonera, o sea, notificar solo casos confirmados y muertos, es una forma, pero necesitamos complementar esa notificación que genera pánico en la población, que no muestra la verdadera realidad. Ya lo decían los expositores, y alguien nos lo escribía también acá en el chat, como lo que estamos viendo es un reflejo de lo que está pasando por lo menos 2 semanas anteriores, ¿sí? Como la luz de las estrellas o del sol nos está llegando tarde, entonces estamos viendo en el tiempo 2 semanas, no está viendo la situación de hoy, ¿sí? Es una primera limitación. Lo segundo, hay que tener en cuenta que Bogotá ya tuvo una epidemia, tuvo la epidemia H1N1 en el 2009, que si bien es diferente, tiene algunas similitudes bien importantes. Nosotros, ojalá algunos de ustedes se sumen a trabajar en eso, estamos comparando lo que se predijo para esta epidemia y lo que ocurrió. Nosotros en esa época se hicieron predicciones también de sobreutilización de UCI, de lo que iba a pasar, de la mortalidad. El H1N1 en el 2009 en Bogotá dejó 84 muertos, y más de 1 millón de casos probables, casi 20.000 casos confirmados por laboratorio. Pero es una experiencia importante porque nos da enseñanza. Entonces, a nivel internacional se dice, parta siempre de experiencias previas de epidemias que tiene en su ciudad o en su territorio. Las predicciones, las simulaciones que están haciendo el Royal Imperial, que están del Ministerio de Instituto, son simulaciones, es decir, con datos teóricos, no con datos reales. Por eso algunas simulaciones dan datos apocalípticos de mortalidad, unos datos altísimos, pues, ¿sí? Entonces, esto genera miedo en la población, genera un desgaste innecesario, no hace una adecuada comunicación de riesgo. Entonces, a nivel internacional, ¿qué se está proponiendo de estrategias de vigilancia epidemiológica frente al COVID? La siguiente. Surgen varias preguntas que debemos tener en cuenta. ¿Cuál es el espectro completo de la gravedad de la enfermedad? Que puede variar entre asintomática y sintomática, leve o grave, que requiere hospitalización o ser fatal. Ya Elkin nos mostraba un poco cómo hacía el comportamiento de Sigigila, que nos dice
Código de comportamiento, recordemos que Bogotá tiene una notificación obligatoria de IRAS por si vigila, pero tiene también una vigilancia de ESI, eventos similares a la influenza, que es ambulatorio, los IRAC, que son hospitalarios, y los IRAC inusitados, ¿sí? Las infecciones respiratorias graves son hospitalarias y las infecciones respiratorias graves inusitadas. Entonces es importante disponer de esa información muy completa como se está presentando. Ahí nos mostraron los canales endémicos. De pronto faltó el canal endémico de adulto y adulto mayor, haberlo presentado. Tampoco vimos la circulación de los otros virus que están circulando. Bogotá monitoriza 14 virus respiratorios. ¿Cómo está eso frente a la realidad? Entonces, faltó eso también, eso ya existe. Dos, ¿qué tan transmisible es este virus? No hay certeza todavía cuál es la transmisibilidad. Estamos trabajando con coeficientes de transmisibilidad teóricos, los RO que mencionaba Elkin, que están en la correlación de 368, 3, 2, 2, 5. La idea de las acciones de contención, mitigación e aislamiento es bajar esa velocidad de transmisión en la máxima posible. Se habla de supresión cuando el coeficiente de transmisión es debajo de 1. China ha logrado, Corea del Sur, coeficiente de transmisión debajo de 1, se habla de coeficiente de transmisión. Esta mañana nos mostraba en una reunión aparte, en una reunión pequeña que hubo con la experta del Imperial College Summa Cucunúa, como las previsiones que se han hecho del Ministerio de Salud en general en Colombia muestran una tendencia a la disminución del coeficiente de transmisión, lo cual es una buena noticia. ¿Sí? Aquí toda diferencia de realidad, bajar de 3.6 a 3, a 2.5 es dramático, sobre todo en el número de personas que pueden requerir hospitalización y unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Eso va a ser muy importante saber qué tan transmisible es el virus. No sabemos todavía qué tan transmisible es. Por decir un ejemplo, paramos colegios y universidades, pero no sabemos si los niños son transmisores, puede que sean transmisores asintomáticos, no hay seguridad de eso. Si los niños no fueran transmisores, se podría pensar en un levantamiento parcial de cuarentena. Tercero, ¿qué personas transmiten la enfermedad? ¿Cómo afecta la edad de la persona infectada, la gravedad de la enfermedad y otras características del riesgo de transmitir la infección? ¿Qué papel juegan las personas infectadas, sobre todo las asintomáticas? Parece que las personas asintomáticas tienen mucho peso, más peso que el que pensábamos, lo mismo que las personas con síntomas leves. Fíjense que lo que se está notificando son los casos que cumplen definición de caso, que es que tengan síntomas respiratorios, que tengan fiebre. Pero hay personas que pueden no tener fiebre, que pueden tener un síntoma leve o no tener síntomas y ser transmisibles también. Esas personas no las estamos monitoreando, porque estamos partiendo de unas definiciones de caso sindromáticas. O sea, una persona sin fiebre no la vamos a monitorear, no le vamos a hacer examen. Pero sé que las personas sin fiebre pueden ser transmisoras también. ¿Cuánto y durante cuánto tiempo está presente el virus en la secreción respiratoria? Está por responder también. Cuarto, ¿cuáles son los factores de riesgo en la enfermedad grave o muerte? Fíjate que en Colombia el 50% en este momento la mortalidad sigue debajo de 50 años y encima de 50. Pensábamos que era solo en mayores de 70 años la mayor frecuencia, pero parece que no es tan así. ¿Qué factores hacen más probabilidad de malos resultados frente a prevención y tratamiento? Pregunta por resolver. La siguiente. Este cuadro resume también, esto es de la New England Journal también, de los tipos de estudio. Fíjense que evidencia necesaria, disculpa que está en inglés esta parte, evidencia necesaria tipo de estudio. Número de casos, incluyendo casos leves, casos medios, casos leves, eso se vuelve muy importante. Necesitamos vigilancia sindromática, ¿sí? Con exámenes, con pruebas rápidas. O sea, la columna vertebral de la vigilancia son pruebas rápidas. Pruebas a todos, pruebas a sintomáticos, pruebas a síntomas leves y pruebas a personas sin síntomas. Pruebas a personas que se quedan en la casa y pruebas a personas que tienen que salir, trabajadores de la salud, trabajadores en calle, conductores, mensajeros de plataformas digitales. ¿Sí? Establecer los factores de riesgo de la transmisión, estudios en casa, en Estados Unidos, Alemania, Singapur,
Y hay un aplicativo acá que permiten hacer evaluaciones con síntomas de las personas desde la casa, pueden hacer ese tipo de estudios, lo podemos hacer las universidades, tampoco como nuestra comunidad universitaria, la sabería de tácticas de ataque, estudios comunitarios. Es decir, nuestra vigilancia está muy orientada de forma institucional, hospitalaria, ¿sí? Y equipos de salud que se desplazan a las casas de enfermos, pero no estamos vigilando los aparentemente sanos. ¿Cuál es la severidad de la pirámide de integración de múltiples datos de los menos enfermos a los más enfermos? ¿Qué factores de riesgo incluyen en los resultados, incluyendo la mortalidad, estudios de casos y controles? Y intensidad de tiempo de infecciosidad, los estudios de dispersión viral. La siguiente. A nivel internacional se dice que es necesario contar el número de casos, pero incluidos los casos leves también. ¿Qué positividad tienen los casos leves? La sabiduría convencional dicta que las personas más informadas buscan atención y es lo que se meten a pruebas, que es lo que estamos haciendo ahorita. Todos esos casos confirmados son personas que llamaron, fíjate que el nos sabe que el 30% en las casas, un porcentaje más pequeño, casi 20% en hospitales, otro en las UCI, pero son personas que han tenido un éxodo y ya han estado enfermas. El sano no llama, o sea, o el que no tenga síntomas leves no llama. En ese debe enfocarse la atención, ¿sí? Al principio de una epidemia, las tasas de mortalidad y la hospitalización se utilizan para evaluar el impacto, que es lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero, digamos, ya es tiempo de otro tipo de vigilancia y mientras más tempranos lo hagamos mejor. La siguiente. Estas medidas deben interpretarse con precaución, ya que pueden tomar tiempo para que los casos se vuelvan severos y que las personas infectadas mueran. Es decir, recordemos que hay una historia natural de la enfermedad, ¿sí? Entonces, a veces no es posible estimar con precisión el número de las personas infectadas para calcular las proporciones. Por ejemplo, la mortalidad, la tasa de letalidad la estamos calculando en un número de muertes sobre casos confirmados, pero sucede que los casos confirmados se están dando sobre la capacidad de hacer pruebas, ¿sí? Entonces, si tenemos mucha capacidad de hacer pruebas, esa relación de letalidad se nos puede alterar. Está muy mediada por la capacidad de hacer pruebas. La siguiente. Con epidemias anteriores, los primeros casos de COVID-19 que se observaron en China fueron suficientemente graves para recibir atención médica y recibir exámenes de laboratorio, pero el total de las personas infectadas ha sido difícil calcular. La tasa de letalidad estimada en pacientes atendidos médicamente hasta el momento es del 2%, pero la verdadera razón no podrá ser conocida. ¿Por qué? Porque esta letalidad es casos de muerte sobre confirmados, pero hay personas que son sintomáticas, son portadores de asintomáticos, no las estamos viendo el denominador. La siguiente. Los recuentos simples del número de casos confirmados pueden ser indicadores engañosos de la trayectoria de la epidemia si estos recuentos están limitados a problemas de acceso a la atención o cuellos de botella en los pruebas de laboratorio. Es algo punto de lo que nos pasa a Sandra, ¿sí? Y solo se someten a laboratorios de pacientes graves. Fíjate que hay mucha demanda de exámenes de personas que dicen tener síntomas, se priorizan los casos, se le hace solo a los sintomáticos y a los más enfermos. Entonces, eso puede estar produciendo porque tenemos limitación de pruebas. No podemos hacer pruebas masivas. Los test rápidos van a llegar a la Secretaría en 1 o 2 semanas. No hay suficientes pruebas para hacer una vigilancia sentinela en este momento. Hay que alistarla, pero no podría ser antes de una o 2 semanas, días. Siguiente. Un enfoque ya utilizado en H1N1 que puede adaptarse al COVID implica el uso de sistemas de vigilancia existentes o el diseño de encuestas para determinar cada semana el número de personas con un síndrome específico. Por ejemplo, Bogotá tiene los CIRA y nos muestran información, pero una información que no se le ha sacado a nuestro parecer suficiente es la información de los 6 centinelas que tienen Bogotá en cuanto a los ESI y los IRA, ¿no? Y en estas personas hacer laboratorios. Ya se están haciendo laboratorios, nos decían esta mañana en la reunión con la alcaldesa, que los exámenes de coronavirus que se han hecho en personas de la UCI salieron negativos, que es una noticia también buena, ¿sí? El producto de la incidencia de infección respiratoria aguda, por ejemplo, el porcentaje de pruebas positivas, es una estimación de carga de casos, o sea, trabajar por áreas geográficas, no trabajar Bogotá como montonera, sino cómo están las subredes,
cómo están las localidades, cómo están las UPZs, cómo están las subpoblaciones que están en la casa, las que no están guardando cuarentena, las que están prestando trabajadores de la salud. O sea, estratificar poblaciones, hacer clúster de poblaciones. Siguiente. En términos generales es útil sintetizar los datos. Entonces los estudios de corte en entornos bien definidos. Es necesario estudios de corte en escuelas, universidades, lugares de trabajo. Encuestas comunitarias pueden ayudar a describir la carga general y de establecer tasas de ataque en el hogar y en la comunidad. Y puede permitir la evaluación rápida de la gravedad. Entonces es necesario estudios de corte poblacional. No los tenemos todavía, hay que hacerlos, ya hay una propuesta concreta de eso, de hacerlo. Las personas interesadas se pueden sumar a eso. Tenemos una población cautiva que son nuestros estudiantes y sus familias que están en Bogotá, muchos de ellos alcanzan a salir fuera de Bogotá. Podemos establecer un estudio de corte y seguimiento con esas poblaciones. Ya el Instituto Nacional de Salud tiene un aplicativo, pero nosotros como universidades podríamos hacer lo propio. Estados Unidos ya lo está haciendo, Corea del Sur lo hizo, la Unión Europea lo está haciendo también. Son estudios basados en comunidad. La siguiente. Comprender la transmisibilidad sigue siendo crucial para predecir el curso de la epidemia. Varios grupos han estimado el número reproductivo por el ROC del SARS, de este virus, utilizando curvas epidémicas. Pero los estudios de hogares pueden ser fuentes superiores de datos para la transmisibilidad. ¿Por qué? Porque si no tenemos un corte poblacional, se pueden identificar personas asintomáticas, cuándo comenzaron los síntomas, los sintomáticos, cómo les dio el examen de laboratorio, contactos de esas personas, posibles focos de infección. Eso nos puede dar una idea de cuál es el cociente de transmisión real. Elkin nos decía ahorita con buen criterio, eso se sabe al final de la epidemia, pero con un estudio de corte lo podemos saber antes y es necesario saberlo antes. Aquí está digamos, el lineamiento internacional. Siguiente. Los estudios en los hogares también pueden ayudar a definir el papel que juegan las infecciones subclínicas, asintomáticas y leves en la transmisión de las infecciones para mejorar los controles. Entonces, las medidas que dependen de la identificación y del aislamiento de personas sintomáticas serán más efectivas si esas personas tienen un papel principal en la transmisión. Entonces, hay que monitorear sintomáticos, está bien, pero asintomáticos también, porque recordemos que lo que diferencia este virus mucho del SARS, ¿sí? Que circuló mucho en Europa y en Asia, es que este virus es mucho más transmisible. Entonces, en personas asintomáticas, entonces el asintomático o personas con síntomas leves se está volviendo clave para la vigilancia epidemiológica dinámica. La siguiente. Si las personas sin síntomas también pueden transmitir el virus, se debe hacer más hincapié o énfasis en las medidas de distanciamiento social, como cerrar escuelas, evitar reuniones masivas. Para evaluar si los riesgos que el cierre de la escuela plantea para el bienestar de los niños, debemos saber si los niños son fuente importante de transmisión, si hay una justificación. Tenemos los niños en cuarentena porque si los niños la transmiten, pero nosotros no sabemos si la transmiten, si hay portadores asintomáticos. Los estudios domiciliarios también se pueden utilizar para realizar estudios de eliminación viral que pueden ayudar a cuándo los pacientes son más infecciosos y cuánto pueden aislarse. Por ejemplo, en esta primera época, ya lo decía también el profesor John Mario y el doctor Elkin, los pruebas de biología molecular, pero después van a ser necesarias las pruebas serológicas, ¿ya? Las pruebas serológicas de anticuerpos para decir si la persona, entre comillas, se curó o no se curó y tener qué porcentaje de curados hay. O sea, ya tienen anticuerpos, ya tienen esa vacuna con el virus salvaje, como decía Elkin, ya pueden incorporarse a la comunidad. Y pensar en candados o cordones sanitarios selectivos. La siguiente. Un punto clave de estas recomendaciones es que las pruebas virales no deben usarse solo para la atención clínica, no deben ser solo para la clínica, no deben ser solo para los pacientes. Deben hacerse ahí, pero no solo ahí. Se reserva una proporción de la capacidad de prueba para apoyar esfuerzos de salud pública de caracterizar trayectoria y gravedad de la enfermedad. Si bien esto puede dar lugar a resultados negativos y decir, no, eso es inútil porque hay mucho, están dando muchos negativos, estamos desperdiciando pruebas, no, bien, eso es importante que salga negativo, el todo negativo es bien importante
y hacerle seguimiento en el tiempo, ¿no? Entonces necesitamos un uso más inteligente de los recursos. O sea, no pensar que es desperdiciar pruebas si lo hacemos en comunidad, en asintomáticos y sintomáticos leves. Siguiente. Eso es lineamiento del gobierno que recoge consensos. Comenzar estas actividades epidemiológicas de vigilancia rápidamente nos permitiría ejercer formas más eficientes de control de la epidemia y nos ayudará a evitar intervenciones costosas. Es decir, estos sistemas de vigilancia hay que comenzarlos ya. Esta mañana nos decían, no, hay que esperar que lleguen las pruebas virales. Sí, las pruebas bien, eso hay que hacer, ustedes en la columna vertebral, pero podemos ya empezar a hacer estos sistemas de vigilancia, hacer los protocolos, captar las poblaciones, hacer el alistamiento, los operativos de campo. Y esto puede dar lugar a información. Le decíamos nosotros a la alcaldesa esta mañana, va a ser muy difícil reabrir o quitar la cuarentena el 13 de abril, como tiene el gobierno nacional. Las predicciones que hace el Imperial Royal de Londres muestran un pico en abril, las del Ministerio de Salud un pico en mayo, nos dicen que puede haber un pico multimodal, velocidad del eso de la teoría del acordeón, ¿sí? Puede ser que entonces tenemos que acostumbrar a vivir con el coronavirus 6 meses, un año, y va a quedar endémico, va a quedar con él. La solución importante son sistemas de vigilancia dinámicos que permita, por ejemplo, sustentar cuándo quitar una contención, cuándo permitir a la población salir ya basados en evidencia o determinados grupos de población. Corea del Sur sí hizo cuarentena, que no hizo cuarentena, ellos sí hicieron cuarentena, pero flexibilizaron con criterios epidemiológicos también. Esto se vuelve muy clave para conocer qué está pasando y para tomar decisiones políticas públicas. Lo otro es que Bogotá no puede tomar decisiones sin nivel nacional, es decir, porque no tendría sentido que los demás municipios y la de región liberalizaran la cuarentena y Bogotá siguiera en cuarentena porque es la misma. ¿Sí? Eso tiene que ser porque todo está conectado. Entonces tiene que haber un conjunto de respuestas, pero le dijimos a la autoridad sanitaria, a la alcaldía, tomadas en evidencia con sistemas robustos, con información transparente a la ciudadanía. Las simulaciones que haga el Ministerio de Salud, las simulaciones que haga la Secretaría de Salud tienen que ser públicas. Esta información que nos dé la Secretaría la vamos a colocar, y eso debe ser público para que la gente sepa qué atenerse y que porque hay mucha fake news, mucha información, generamos pánico. ¿En qué estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos respondiendo? No hemos llegado a la curva epidémica. La curva epidémica, el top más alto puede llegar hacia abril, hacia mayo. Les digo, no se va a liberalizar la cuarentena hacia el 13 como estaba previsto. Lo importante es que cuando llegue ese pico haya capacidad de respuesta del servicio de salud. Bogotá, no lo menciona ahí, tiene 2.000 UCIs que pueden extender hasta 3.000, máximo 4.000. Las predicciones dicen que pueden necesitarse 5 o 10 veces más que eso. Sería una situación terrible, pero ya la simulación que nos muestra el Kino, que decía 1.700 camas, que fuera abril-mayo, es totalmente manejable. Pero fueran 5.000, 10.000, 20.000 casos, es inmanejable y va a haber mortalidad. La única solución por ahora son las 4 medidas: higiene respiratoria, higiene de manos, higiene general, cordón sanitario. Es lo único que hay en este momento que tenemos, y una adecuada vigilancia más dinámica que supere la visión de contar muertos, que contar casos, sino vigilancias permanentes que están dando información oportuna para la toma de decisiones. La siguiente, Mauricio, creo que es entonces, comenzar estas actividades epidemiológicas permitirles formas más eficientes de controlar la epidemia. O sea, necesitamos comenzar ya. Esto no puede demorarse, no puede ser una semana, 2 semanas, un mes. Ya. Creo que es la siguiente, Mauricio, por favor. Creo que es la última. Agradecer la atención de todos para estas reflexiones. Esto ya se está trabajando. Le hemos insistido a la Secretaría de Salud, ya están trabajando eso, están convocados a sumarse a este esfuerzo. Muchas gracias. Escriban sus observaciones, sus preguntas, por favor. Estos espacios los vamos a hacer. Ya por tiempo nos gustaría que el doctor Omar Orostegui, si está presente,
hiciera un cierre de la sesión. Pues muchas gracias, Luis Jorge. En verdad, yo creo que ha sido una mañana muy interesante. Muchas gracias también a todos los participantes por sus intervenciones, por sus aportes desde su experiencia y desde su conocimiento técnico frente al tema que está viviendo hoy la ciudad. Decirles también a los participantes que este va a ser uno de varios espacios que queremos desarrollar junto con las universidades para que los bogotanos poco a poco vayan entendiendo lo que está pasando frente a esta pandemia y entender también la respuesta que están dando las autoridades distritales, a quienes aprovecho también para darle un agradecimiento especial a este ejercicio. En últimas, consideramos que para poder salir adelante y entender bien este problema, hay que trabajar en temas de gobernanza, y gobernanza para enfrentar esta pandemia de la mano de las universidades, de la mano del sector privado, de la mano también del sector público. Este es un ejercicio de construcción colectiva y esperamos también poderlos tener presente en los ejercicios que vamos a adelantar en los próximos días. En verdad, aquí la información fue muy rica en análisis, en lo que hicieron cada uno de los panelistas, y la invitación es a que nos sigamos conectando y que tratemos de informarnos de manera adecuada para entender el alcance y las dimensiones del problema que hoy enfrenta la ciudad. Muchas gracias, Luis Jorge, por liderar este ejercicio, y muchas gracias por la invitación que nos han hecho a Bogotá como Vamos a participar de manera conjunta en este ejercicio. Buenas tardes, muchísimas gracias, doctor Omar. Creo que nos quedan de pronto algunos minutos para que los panelistas nos puedan responder algunas preguntas. Entonces, nos pregunta William Robles, teniendo en cuenta la cantidad de incertidumbre en el comportamiento del virus y la certeza de la congestión en los servicios, ¿por qué no se inicia a fomentar la producción de tapabocas para que sean usados por toda la población? Pues la mayor afectación se verá en personal de la salud infectados. ¿Cuántos hay en este momento? No sé, alguno de nuestros panelistas que nos ayuden con las respuestas, doctor Luis Jorge. Sí, bueno, hay algunas cosas, estoy leyendo acá algunas preguntas. Pero yo sí le quisiera contestar algo a William. Bien, María Luisa. Sí. William, yo creo que ese tema del tapabocas, si lo mencionamos precisamente en la unidad de análisis de hace 8 días, pues es un tema realmente interesante y que valdría la pena que profundizáramos más. Yo hace 8 días lo que hice fue una revisión de las páginas web de los ministerios de los distintos países del mundo en los que la epidemia ha sido más fuerte, mirando la recomendación de guantes y tapabocas. Definitivamente la de guantes no está en ninguna parte, solo está en la Organización Mundial de la Salud diciendo que no se deben usar guantes. Y pues todos, yo creo que si nos asomamos a la ventana vemos las personas de los domicilios, los celadores, etcétera, que van con tapabocas y guantes todo el tiempo, están tocando el tapabocas y la cara con los guantes, y produce una falsa sensación de seguridad y adicionalmente hace que se laven menos las manos, que se cuiden menos. Yo creo que es un error grande. Yo no entiendo mucho, William, si lo que tú estás promoviendo es que se use más tapabocas, y pienso que depende del momento en el que esté la epidemia. Lo que vemos es más uso de tapabocas en China porque ellos ya están saliendo y como sabemos, pues el virus va a buscar cualquier huésped que sea susceptible. Entonces, están mirando precisamente cómo no contagian masivamente otra vez a los posibles huéspedes susceptibles a quienes no les haya dado todavía la enfermedad. Entonces, como ya están saliendo, yo pensaría que por eso es que ellos están usando más tapabocas al salir de las casas, pero no pensaría que sea una buena idea. Y por otro lado, pues definitivamente hay un desabastecimiento y deberíamos cuidar los tapabocas que tenemos para el personal de la salud.
En cuanto al contagio de personal de la salud, no tengo cifras. Vi ayer en el noticiero que salía la señora que llegó en un crucero a Cartagena y sé que ahí en el hospital hubo 2 enfermeras contagiadas, pero realmente no sé si alguien tenga cifras del número de personal de salud contagiado hasta la fecha. No hay cifras, pero se prevé que hasta un 10 al 12% se va a infectar, es lo que se ha visto, un 10-12% menos de talento humano capacitado porque irse a cuarentena, entonces es un riesgo. Esta mañana nos decía el secretario que hay suficientes tapabocas, o sea, hay suficientes elementos de bioseguridad. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice María Luisa, digamos, cuando utilizar el tapabocas. También quería hacer el comentario acá que aquí se maneja un valor simbólico también. O sea, la evidencia es importante, pero como decía David Sackett, las decisiones en salud y en medicina no se toman solo con evidencia, se toman con percepciones, con experiencia, con sensación. En el imaginario de la persona, tener tapabocas muchas veces le da una sensación de distancia social. Cuando ya estemos en fase avanzada, si logramos supresión y ya flexibilización de la cuarentena, muy seguramente, como dice María Elsa, habrá que salir todos con tapabocas. Porque fuera de que protege, da la sensación cuando uno anda con tapabocas o ve a alguien que tiene que distanciarse, que está pasando algo, que no estamos en una situación normal. Esa percepción de riesgo es bien importante para manejarla y está sustentada también en la literatura. Gracias, doctor Luis Jorge. Nos preguntan también Camilo Abella, teniendo en cuenta la información del doctor González acerca de la población infectada, 50% son asintomáticos. ¿Qué tan viable ve la Secretaría de Salud la posibilidad de realizar pruebas a personas asintomáticas? Bueno, no sé si el profesor Mario quiere decir algo ahí, está conectado todavía, pero digamos... Ya que la pregunta es más institucional, ¿no? Sí. A la Secretaría. Creo que debe venir de por allá. Pero se deben hacer, ¿no, profesor Mario? Se deben hacer. Sí, yo creo. El problema es la disponibilidad, o sea, el problema es, estamos con el número, lo que decían de la doctora Elkin es claro, y basamos en los casos positivos, es lo que tenemos, y eso ha estado por la capacidad institucional que hay en este momento de hacer pruebas, que inicialmente fueron 1.600 solo por el instituto, aumenta un poco más por la Secretaría Distrital, y ahora que se le unen 2 universidades inicialmente a hacer pruebas, pues aumentará mucho más, los laboratorios departamentales están validados. Claro que sí, pero pues mientras tanto, como dijo también el doctor Elkin, va a cambiar las definiciones, van a cambiar a medida que tengamos más capacidad de prueba, pero pues, sería lo ideal. Yo no sé si están familiarizados todo el mundo con la paciente 31 de Corea del Sur. La paciente 31 asintomática infectó 1.350 personas. Eso muestra el poder de las personas asintomáticas. ¿Puede repetir lo último, doctor Mario, por favor? La famosa paciente 31 de Corea del Sur era asintomática y infectó 1.350 personas. Sí, eso es cierto. Por eso es importante hacer vigilancia de población asintomática y sintomáticos leves. Esos son los estudios de corte. Eso es clave porque el que ya está sintomático recoge una historia natural. Entonces, esa persona contagia a otros y unos contagian, unos van a ser asintomáticos y otros asintomáticos. El asintomático es de especial cuidado o el que tenga síntomas leves, porque es el más puede transmitir y propagar más. Hay un tema interesante y es una conferencia que precisamente en esta semana en la Universidad Nacional, en su foro que promueve con estudiantes de maestría de salud pública, invitó a la doctora Natalia González y ellos mostraban una cifra, porque nosotros estamos hablando aquí todo el tiempo de los casos confirmados, pero no sabemos realmente cuántos son los casos infectados y ellas mostraban una cifra de 27 de unos estudios hechos en Inglaterra, etcétera, por el cual multiplicaríamos la cantidad de casos confirmados para saber cuál es realmente el número de infectados. Y si hacemos ese ejercicio para Colombia, con 906 casos que teníamos hasta ayer a mediodía, estaríamos hablando de 24.462 personas infectadas y para Bogotá con 390 casos
Si multiplicamos por 27 serían 10.530 personas infectadas. Eso es solo para darnos como una idea de cuál podría ser la magnitud y por qué sí definitivamente serían muy importantes las pruebas que se pudieran hacer a otras personas, no necesariamente las que están con síntomas más graves. Sí, eso que se me parece importante. Esta mañana el viceministro de Salud dijo que por cada caso confirmado eran 4, dijo esta relación. Pienso que la relación que dice María Luisa es más cercana a la realidad, es mucho mayor, puede ser 20 o 25. O sea, estamos ante la punta de un iceberg. Por eso solo hacer la recomendación. Y fuera de eso estamos recibiendo información 15 días después. O sea, estamos una información desactualizada, pura información de daño, pero no estamos viendo el total de contagiosidad o los infectados. Para eso son las vigilancias centinela que hay que empezar cuanto antes. Tenemos otra pregunta en estos últimos minutos de Alejandro García. ¿Cómo se va a suplir la demanda de médicos que van a ser requeridos por el aumento exponencial de camas hospitalarias en Corferias y otros hospitales? Bueno, esta no es de secretaría, pero en Corferias se piensa hacer una expansión de 3.000 camas. Las camas de Corferias no es para atender enfermedades respiratorias, sino los otros eventos, y que los eventos respiratorios que requieran UCI, o sea, las camas de Corferias no van a tener ventiladores. Los ventiladores van a estar en centros hospitalarios con personal entrenada. Ya el Ministerio de Salud sacó la guía, les podemos hacer llegar, que fijan 4 líneas, primera línea, segunda, tercera, cuarta. Le menciono, en la cuarta línea está el personal de salud que no hace asistencia, es decir, que están en otras labores, por ejemplo, los saludistas, los epidemiólogos y estudiantes de 5º año en ciencias de la salud y medicina hacen parte de la cuarta línea de atención. Entonces, en los mecanismos de preparación en estudiantes de medicina y de todos, debemos ya estar estudiando fundamentos y recordando fundamentos de ventilación, ¿sí? Eso hace parte del listamiento, ojalá no lleguemos a eso, pero hace parte del entrenamiento y ya está en las circulares del Ministerio de Salud. Gracias, doctor Luis Jorge. Nos preguntan qué se ha planteado respecto a los periodos intermitentes de cuarentena. Nos pregunta Carlos Augusto Franco. Esa es la teoría del acordeón de múltiples curvas. Hacer lo que nos dicen ellos del Imperial Royal es que esto va a dar lugar a varias, puede prolongarse hasta 18 meses, no semanas, 18 meses, 10 años y medio, ¿sí? En esta situación, que van a haber curvas epidémicas o lo que llaman oleadas epidémicas, baja, no hay que confiarse, por eso lo que está pasando en China no puede cantar victoria, porque ellos siguen en el lockdown, en el bloqueo de la ciudad, pero apenas lo abran puede cambiar el panorama y puede haber otro pico epidémico, otra oleada, quizás de intensidad menor, baja, luego otra. Entonces, cuando se prevea que va a haber oleada, se cierra otra vez la ciudad por segmentos, luego se abre, luego se cierra. O sea, debemos ya como ciudadanía irnos acostumbrando que puede haber cierres intermitentes, cierres parciales, no vamos a recuperar plenamente la normalidad, pero eso ya está previsto y eso lo dirá el curso de la epidemia. Estas 2 semanas, estas 3 semanas son críticas para lo que ocurra y lo que hemos dicho a los gobernantes, tomen decisiones con evidencia y muestren la evidencia a la población. Eso es clave, eso no se puede manejar en un círculo cerrado, sino cómo es, y ya hoy nos liberaron la presentación, pero yo creo que la presión desde la sociedad civil, desde la Academia de Iniciativas en Bogotá, como vamos, es muy importante lo que decía Omar de la gobernanza. O sea, esto es tan importante que no se lo podemos dejar solo al gobierno. Muchísimas gracias, doctor Luis Jorge, a todos los panelistas. Damos por finalizado nuestro webinar. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Esta grabación la vamos a publicar en la página web de la facultad y en nuestras redes sociales si quieren vivenciar nuevamente el webinar. Muchísimas gracias, nos estaremos contactando en la semana del 3 de abril para nuestro tercer webinar de unidad de análisis. Muchísimas gracias por la asistencia de todos.
Gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego y muchas gracias.